es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, muy buenas. Bienvenido a este podcast de Puro Marketing. Hemos querido lanzar esta serie de podcasts de entrevistas a profesionales con Jaime Bisbal, que le doy la bienvenida. Jaime es director de marketing de BBV. Lo que queríamos entrevistar a algunos de los mejores profesionales del sector y Jaime ha acaparado este año los premios de la Asociación de Marketing de España, mejor profesional del marketing, mejor equipo, mejores campañas. Entonces, bueno, pensábamos que era muy bueno contar contigo. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Lo que buscamos es un poco tener una visión de cómo has llegado hasta aquí. Entonces, tú arrancas en Grey hace 20 años, ¿sí? Como director de arte online. Sí. Imagino que el cambio profesional que has dado ha tenido que ser bestial. Sí. No sé si te imaginabas en algún momento la carrera que has tenido. No, la verdad es que no. Sí, efectivamente, yo empecé a trabajar en tercero de carrera y empecé a compaginar la carrera con el trabajo. Me surgió una oportunidad, yo sabía diseñar, pues en aquel entonces Flash, Dreamweaver, Photoshop. Y entonces, pues bueno, me surgió una oportunidad de empezar a trabajar en Grey Interactive y entré de diseñador web. Con el tiempo, vamos, a los 2-3 años me di cuenta de que no me veía yo, ahí sí que hice una reflexión, no me veía yo como director de arte o director creativo dentro de 40 años, no me veía tan bueno, no sé, porque era como una sensación, es como yo creo que dentro de 30 o 40 años no sé si voy a valer, no sé si voy a ser tan bueno para esto. Y además yo notaba que me gustaba mucho participar en los concursos. Cuando nos presentábamos a un concurso, pues me gustaba participar, dando ideas, no solo creativamente, ¿no? Sino participando de la estrategia. Entonces, bueno, en un momento determinado, a los 3 años de estar allí en Grey, le digo a Mediavilla, a José Antonio González Mediavilla, que por aquel entonces era mi jefe, que si ganábamos el próximo concurso que me quería cambiar al lado de cuentas. Y nada, lo ganamos y me cambié. Y bueno, estuve 3 años más allí, acabé como siendo crisis por medio, tal, muchos despidos, pero bueno, al final yo, para cuando me fui de Grey, era el responsable del departamento interactivo, porque ya Grey Interactive había desaparecido, se había fusionado con Grey normal, y yo era el responsable de Interactive. Éramos un equipo muy pequeñito, no estoy dándome bombo, ¿no? Éramos muy poquitos. Y nada, efectivamente, de ahí me surgió a través también de un amigo cómo funcionan estas cosas. Bueno, de hecho, de la mejor amiga de la que fue mi primera jefa en Grey, trabajaba en UNOE y la llamó para, oye, alguien de la agencia que conozcas que pueda tener un buen perfil, que nos pueda ayudar aquí en el banco con la parte digital, no sé qué. Y bueno, mi primera jefa se acordó de mí, fue una entrevista, varias entrevistas y me cogieron. Entonces, no, la verdad es que no había planificado el camino, pero la verdad es que el camino ha sido apasionante. ¿Y cómo era el mundo online? Ya que empezaste como director de arte online, luego te pasaste a ese lado oscuro de cuentas. Sí. ¿Cómo era el mundo online en esa época? A ver, tengo muy mala memoria, pero vamos, lógicamente lo que recuerdo sobre todo era posicionamiento en la web, o sea, hacíamos webs, básicamente. O sea, yo cuando entré trabajaba con el equipo que llevaba la web de Pantene Pro V y Essentials, o sea, cremas para el pelo, tal, de Procter & Gamble, y trabajé para la primera web de Marqués de Riscal, la primera web y oficina virtual de Endesa, o sea que sobre todo hacíamos presencia web, a veces también con una parte de back office importante, como es la primera oficina virtual de Endesa. Y luego hacíamos campañitas de lo que en aquel entonces eran banners, no había mucho más, o sea, no hacíamos mucho más, básicamente nos dedicábamos a eso. Auge y caída de Flash, ¿no? Sí, auge y caída de Flash. Fenomenal. ¿Y cómo has vivido la transición de este mundo online, tanto desde el punto de vista publicitario, más creativo, como desde el punto de vista de marketing y más de negocio, digamos? A ver, ha sido, yo creo que sí, hay una palabra, es extenuante, porque es imposible mantenerse al día de todo lo que sale, ¿no? Yo creo que ha ido, lógicamente, de menos a demasiado, no más, sino demasiado. Yo creo que ahora mismo ya para mantenerte al día es que tienes que ser súper específico en tu rama. O sea, yo no sé si a lo mejor tengo algún compañero, quiero decir, otros directores de marketing que sepan con la profundidad que saben sus equipos, pero no es mi caso. O sea, nosotros tenemos equipos especializados y el que sabe mucho de performance, genial, el que sabe mucho de data, genial, el que sabe mucho de SEO, pero
pero yo me veo incapaz de hacer mi trabajo y además saber tanto como el último profesional de mi equipo, ¿no? Entonces creo que eso ya da una dimensión de en qué punto estamos. No, es muy complicado estar al día de todo lo que sale en cada una de las ramas. Esto entiendo que es bueno y malo, porque bueno, nos da nuevas oportunidades, hay más maneras de llegar a los consumidores, hay más maneras de vender, más maneras de ser relevante, pero claro, también genera yo creo que un poco de ansiedad de quedarte atrás, ¿no? De, es que como no me estudié esto, no voy a ser tan buen profesional, ¿no? Cuando yo creo que la mentalidad es otra, pero bueno, esto yo creo que es algo que nos puede llegar a pasar a todos, es que no me puedo leer todos los medios sectoriales, saber de lo mío, estar al día de cómo hacer crecer una marca, es muy complicado. Cada vez más, cada vez estamos en la carrera de la rata, ¿no? Que a veces es más rápido. Sí. Hablabas antes de tu llegada a Unoe, ¿por qué decidiste ese cambio de pasar de agencia a cliente? ¿Fue buscando ese mito de que en cliente se vive mejor? ¿Te has dado cuenta que era eso, que es un mito? Bueno, eso es un mito relativo, diría, pero es verdad. A ver, es verdad que en Grey trabajábamos muchísimo. También era mi primer trabajo y me reí como nunca y lo disfruté muchísimo y yo creo que junto a ser monitor de campamento antes de Grey es el trabajo que recuerdo con más cariño, ¿no? Y es verdad que estábamos de sol a sol, o sea que yo recuerdo cenar, no sé si todas las noches en Grey, o sea, es que pedíamos comida y con normalidad te ibas tarde. No digo que esto sea sano, pero en una determinada época de tu vida, pues bueno, lo coges con, bueno, pues bien, te lo pasas bien, estás con los compañeros cenando, pues ni tan mal, ¿no? En lugar de a lo mejor estar en casa con tus padres, que en mi caso yo vivía con mis padres, pues decía, bueno, pues estoy aquí, estoy currando mucho, pero ojo, me lo estoy pasando muy bien. Entonces yo eso lo recuerdo con cariño. Es verdad que después de 6 años, pues también pasa factura, es muy divertido al principio, pero luego ya pues, llegar todos los días a la 1 a tu casa, pues ya no es tan divertido. Tampoco es una práctica que ahora comparta, ¿no? No, o sea, a mí me gusta que tanto nosotros como nuestras agencias salgan pronto. No soy de marronar para nada, ¿no? Quizás porque lo he vivido, pero reconozco que en aquel momento tenía gracia. Y lo que te decía un poco fuera de cámara, como la verdad es que yo no he planificado mi carrera, sino que más o menos he ido cogiendo las oportunidades que han llegado, pues cuando surgió esta dije, bueno, pues efectivamente es una buena opción para ir a cliente, ver otra cosa, ¿no? Ver el famoso otro lado, a ver qué resultados tienen las cosas que trabajamos con la agencia. Y también es verdad que valoré la opción de tener un horario más normal. No te digo que fuera perfecto, pero desde luego no salíamos a la 1 de la mañana. Entonces, por eso digo que lo del mito es relativo. Yo sigo pensando que en las agencias se trabaja mucho, sigo pensando que no sé si todos los clientes, pero bueno, es verdad que tú pues, a las 7 de la tarde mandas el briefing y a lo mejor hay alguien que lo recibe a las 7 de la tarde y se pone a currar, o es una urgencia, o sea que todavía creo que en las agencias es verdad que aunque haya más moderación, todavía creo que se vive peor que en cliente, es mi opinión. Aunque se cocina menos, porque como se cena en la agencia. Correcto, eso es. Llegaste, digamos, en los inicios de la banca digital en España. Sí. ¿Llegasteis muy pronto? ¿Tienes esa sensación? ¿O en el momento en el que había que llegar? Yo creo que estaba Open Bank, ya había lanzado, estábamos nosotros como la banca online del grupo BBVA, porque pertenecíamos al grupo BBVA, aunque éramos entidades financieras separadas, y yo creo recordar que también estaba ING, pero insisto, la memoria no es lo mío, pero creo recordar que también estaba ING. Éramos poquitos, yo creo que llegamos en un buen momento y sobre todo, independientemente de que tuviéramos más o menos clientes, fue una fuente de conocimiento fundamental para luego lo que ha sido la transformación de BBVA. Pasaste, vamos a hablar de esa transformación precisamente, pasaste a trabajar para la marca BBVA tras Unoe. ¿Cómo es ese cambio? Entiendo que de venir a una banca digital a un monstruo como BBVA, aunque tenéis fama de ser muy digitales, entiendo que el cambio cultural tuvo que ser muy bestia. Sí, efectivamente. O sea, en Unoe éramos alrededor de, no sé, 100 empleados a lo mejor. Teníamos 200, 300.000 clientes, con lo cual éramos una startup casi. Eso tiene, yo te diría que muchísimas ventajas y casi ninguna desventaja. Pues eso, nosotros teníamos que presentar una campaña para que nos la aprobaran, pues entrábamos al despacho de la consejera delegada con total normalidad, sin tener que pedir grandes citas o buscar grandes, o sea, que nos costara mucho encontrar un hueco en la agenda, ¿no? Éramos un banco muy ágil, una empresa muy ágil.
Eso es genial, aparte te da la posibilidad desde muy junior, o sea, que no tenías por qué ser el director de marketing de 1E, que no era mi caso, para ir a hablar con la consejera delegada, sino que pues, íbamos Maite y yo, Isabel, Maite y yo, y entrábamos, le contábamos la campaña, nos íbamos, feedback y para afuera, ¿no? Era genial, porque aprendías a desenvolverte con distintos perfiles. Cuando efectivamente el banco, BVA, ve que tiene un asset muy interesante en el equipo de marketing de 1E, porque en aquel entonces, para cuando nos fusionan, que yo creo que es 2009 más o menos, empezamos a trabajar para la marca BVA también. En BVA, por ejemplo, servicios jurídicos no dejaba mandar email a los clientes en 2009, era como no, phishing, tal, y nosotros llevábamos mandando emails a los clientes, hacíamos un montón de cosas que en el banco no se podían hacer, ¿no? Entonces nos llevan precisamente para eso, es como, bueno, oye, dándonos un poco de vida y de luz en el marketing digital, porque el resto de cosas ya las hacían estupendamente. Y nada, vamos ahí como avanzadilla. Es verdad que el cambio cultural pues era importante, ¿no? Nosotros, para cuando entramos, por ejemplo, hay una anécdota muy graciosa que es los compañeros de marketing de 1E, que éramos 3 o 4, chicos me refiero, nosotros íbamos pues en dockers o lo que fuera, ¿no? Y camisa y ya está. Y en el banco iba todo el mundo con traje y corbata y nosotros hubo un momento en el que dijimos, bueno, entonces, ¿mañana qué hacemos? O sea, mañana cuando vayamos a BBVA, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos traje y corbata o no? Si vamos sin traje y corbata, vamos a parecer los becarios. Y si vamos con traje y tal, es como, bueno, pues, tampoco marcamos la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, al final fuimos con traje y corbata. Afortunadamente duró poco, luego llegó la moda de fuera trajes, o por lo menos fuera corbatas, y ya pues se naturalizó mucho. Así que sí, a ver, un cambio cultural importante en el sentido de repente una empresa más grande, con muchas más capas de jerarquía, etcétera, hasta que luego ya, más adelante, que si quieres hablamos luego, 2014, 2017, cuando ya emprendemos la revolución Agile y de repente todo eso desaparece y nos convertimos en de verdad una startup muy grande, pero bueno, no tan grande porque en realidad nos vamos 100 empleados de BVA a montar el nuevo banco digital y entonces volvemos a funcionar como una startup, ¿no? Pero bueno. Sí. Decías que hablamos luego, ¿no? Hablamos ya, hablamos siempre me ha llamado mucho la atención porque con la metodología de proyectos Agile siempre he pensado que funciona, pero no funciona para todo. Sí. Entonces me consta que vosotros trabajáis siempre en Agile. ¿Cómo es? A ver, ¿Qué dificultades os encontráis? Es difícil y lo has dicho muy bien, especialmente para determinadas áreas, por ejemplo marketing. Porque todos lo sabemos, en marketing vas, vienes, o sea, mandas un briefing, a lo mejor la agencia no te devuelve la propuesta, el día que tú te habías comprometido en tu tablón de Agile que le ibas a tener, luego tienes que dar feedback, lo tienes que ver con no sé quién, vuelve, viene, va, vuelve, viene, o sea que al final tú no te puedes comprometer tanto como si eres programador que dices, no, yo sé que programar esta pieza de código me va a llevar 4 horas, entonces mañana voy a poder mover el POSIT, ¿no?, de la tarea. Entonces en marketing pues tardamos un tiempo en encontrar nuestro método, ¿no? Probamos Scrum, probamos Kanban, que probamos distintas formas. Bueno, al final nos quedamos con los 3 tablones del ongoing, o sea, del to-do, ongoing y done, y nos funcionó bien. Pero más interesante que eso yo creo que fue efectivamente esa decisión que tomó el banco de coger a 100 profesionales de los 6.000 que éramos en España. Es decir, oye, estas 100 personas se van a ir a montar el futuro banco, ¿no? El banco que somos hoy, que todo el mundo yo creo que nos conoce como un banco innovador, de tecnología, etcétera, que no lo éramos para nada, o no tanto, te diría que para nada, la verdad, en 2009 cuando entré, o sea, éramos un banco muy potente, con una web buena, tal, como todos los demás, pero no nos diferenciaba eso. Ahora es nuestro core. Pues en 2014 Francisco González ya empieza a invertir en tecnología, en habilitar los sistemas, en preparar los sistemas para cuando de verdad llegara ese momento de eclosión de los teléfonos móviles en la sociedad, que BVA estuviera preparado para aguantar la capacidad de transacciones por minuto necesaria. Él tiene la visión mucho antes de que se monte Banca Digital. Banca Digital ocurre en 2017 y, como te digo, es una selección de 100 personas que se van a otro edificio a trabajar en Agile para montar el futuro del banco, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo me fui como representante de marketing al Scrum de venta digital. Entonces, nuestra misión era potenciar los canales digitales para vender, o sea, aprender a vender en digital, básicamente.
había Scrums que se dedicaron a hacer lo que luego fue la mejor aplicación del mundo según Forrester durante 5 años consecutivos, ¿no? Y así, todo, ¿no? O sea, como una serie de Scrums que han ido creciendo, de Scrums se han convertido en programas que tienen varios Scrums debajo, o sea que la Agile ha ido escalando, pero la clave fue esa, que nos dieron formación en Agile, son un consultor americano que estuvo 2 días con las 100 personas contándonos qué es Agile, cómo funciona, por qué, bla, 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 y luego un acompañamiento, todos teníamos un Agile Coach para cada Scrum durante prácticamente 2 años, y luego se nos formó a nosotros para poder hacer su función. O sea, que no es como 2 días de formación y venga chicos apañados, o sea, había una apuesta muy fuerte para que los 10 Scrums que éramos, imagínate en aquel entonces, cada uno tenía su Agile Coach y todos los días nos perseguía, oye, vamos a hacer la daily, hay que mover los posits, a que te comprometes, las ceremonias, las quincenales, las trimestrales, etcétera, etcétera. O sea que se lo tomaron muy en serio en el banco, ¿no? Y luego con el tiempo, una vez demostrado el éxito del Agile, pues efectivamente ya se expandió a los 6.000 trabajadores de España y luego a todo el mundo. O sea, se puede decir ahora que todo BVA trabaja en Agile. Es verdad que ahora a lo mejor en un Agile adaptado, o sea, ya no, pues no todos los equipos hacen su daily, porque a lo mejor consideran que, bueno, pues que converse 2 veces a la semana, vale. Pero desde luego hay planificaciones, hay demos, hay compromisos trimestrales, hay sesiones de refinamiento, o sea que la esencia del Agile nos acompaña, pero a lo mejor un poco adaptado. Pues, oye, ya no movemos los posits cada día, pero sigue existiendo. Hablabas de ese all-star de 100 personas que Sí. diseñaron un poco el futuro de la banca. Tú te has formado en liderazgo, en innovación, y algo que me ha llamado mucho la atención, que hemos hablado también previamente, que es diseño de futuros. Ajá, sí. ¿En qué consiste esto? A ver, yo, primero formación, luego diseño de futuros. La formación, llegó un punto, yo estudié publicidad y relaciones públicas, primero en Segovia y luego en la Complutense, y cuando llegué en una de las etapas en las que yo ya estaba en BVA, en el departamento, en aquel entonces le llamábamos Marketing Lab, éramos como innovación de marketing, pues mi compañero de enfrente, Gerardo, teníamos el mismo trabajo, o sea, llevábamos el mismo tipo de proyectos. Él había estudiado Administración y Dirección de Empresas, si no me equivoco, o empresariales, y luego un máster en Marketing, y yo había estudiado Publicidad. Y me daba cuenta que a igualdad de trabajo, él entendía mucho mejor el negocio, las empresas, los problemas con otros departamentos, legal, financiero, etc., ¿no? Y yo decía, joder, a mí me falta esa capa que en la carrera no me han dado, ¿no? Entonces, primero me formé en ESADE, hice un máster en Digital Business, como no era un MBA, pero bueno, un máster de unos 10 meses en Digital Business, con una presencia en Estados Unidos, o sea, bien, porque necesitaba que me faltaba eso en el mundo de la empresa, ¿no? Si hubiera sido en el mundo de la agencia, pues igual no, pero trabajando en la empresa, claramente yo tenía una carencia y fue una cosa que detecté. Entonces, bueno, eso por un lado. En cuanto al ser consciente de lo que te falta, ¿no? Como consejo a todos los que nos vean, pues ser consciente de que no pasa nada, pero que hay que ponerle remedio, que no sé si quieres mejorar, ¿no? Eso por un lado. Y luego afortunadamente en el banco también pues apuesta mucho por la formación y yo he ido teniendo algunos, según he ido creciendo, pues me han facilitado cursos de desarrollo directivo, el programa corporativo de dirección, que además están gestionados por buenas escuelas de negocio. Y luego es verdad que llegó un momento en el que, bueno, llegó a nuestras manos a través de Payete la posibilidad de hacer un curso de formación de 2-3 días en diseño de futuros con una empresa americana muy potente, ¿no? Que venían de la mano de Payete a dar un curso. Entonces, bueno, nos apuntamos varias personas del equipo y a ver, tiene todo el sentido. O sea, en el fondo, diseño de futuros es pensamiento estratégico a largo plazo, ¿no? Pero no es como, bueno, yo creo que tal, no es, vamos a definir escenarios posibles que pueden pasar en la sociedad, que pueden afectar a mi industria y a mis clientes y vamos a tener planes para cada uno de esos escenarios, de modo que conforme pasen los años iremos viendo hacia qué escenarios se está dirigiendo de los que habíamos previsto, con suerte, se está dirigiendo la sociedad y por tanto iremos ejecutando esos planes que teníamos previstos, ¿no? O vamos a ir construyendo capacidades para el futuro que viene. Y eso lo hicimos entonces en forma de taller, es verdad que luego lo aplicamos un poquito y ahora estamos mucho más en serio con eso de la mano de Invisible, que es una de las empresas del ecosistema de Jungle 21, nuestra agencia,
y llevamos pues casi un año ya trabajando en temas de diseño de futuros. Entonces, evaluando qué es la salud financiera y la sostenibilidad para la sociedad que viene, que son nuestros pilares estratégicos, la salud financiera y la sostenibilidad. Entonces, bueno, evaluando qué significa eso en 4 escenarios de mundo posible, muy influenciados por lo que vivimos. Pues un escenario en el que, oye, toda esta deriva de la guerra y los conflictos nos llevan a un escenario muy pesimista, un escenario en el que de pronto hay un hallazgo tecnológico que nos ayuda a resolver la crisis energética. Y bueno, escenarios por medio y más o menos por dónde tendría que evolucionar el banco, cuál sería el rol de la marca y qué funcionalidades o qué servicios tendríamos que ofrecer a nuestros clientes en cada uno de esos escenarios para acompañarles hacia una mejor salud financiera. Es un tema, la verdad es que yo recomiendo muchísimo formarse, es apasionante y sobre todo no deja de ser pensamiento estratégico. De hecho, el otro día coincidimos con una persona en un evento de cóctel que es la directora de la oficina de prospectiva estratégica del Gobierno de España. O sea que incluso en Moncloa tienen un área que piensa 2050, no el año que viene. Correcto. Dejamos el futuro a un lado y volvemos al pasado. Antes de asumir la dirección de marketing, ocupaste una posición que me ha llamado mucho la atención, la dirección de marketing digital y contenidos brand performance. Entiendo que por un lado, evidentemente branding y por otro lado performance, pero ¿en qué se traduce esto en el día a día? Claro, nosotros le llamábamos brand performance porque las campañas 360 que hacemos, en el fondo tienen los 2 objetivos, ¿no? Las que nosotros hacemos. Nosotros hace ya muchos años que no hacemos una campaña de producto, hipoteca, BVA, tal. Bueno, tenemos la de la cuenta online, miento, ¿no? Pero hace ya muchos años que, salvo la cuenta online, no tenemos campaña de producto financiero puro, duro de banca, ¿no? Lo que vendemos es funcionalidades, tecnología que ayuda a nuestros clientes a tomar mejores decisiones. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que comunicamos en la tele, por ejemplo, es BVA Valora, esta funcionalidad que te ayuda a decidir mejor sobre la compra de una casa o alquiler de la casa. Y te da una serie de información para que tú tomes la mejor decisión. Eso, que nosotros lo que queremos es que los clientes conozcan la funcionalidad y les ayude en su día a día. Luego, es verdad que deriva en búsquedas de hipotecas, o sea, la gente viene, utiliza la funcionalidad, descubre que en BBVA, lógicamente, también tenemos hipotecas, simula el precio de la hipoteca y algunos pues convierten, ¿no? Y por eso le llamamos brand performance, porque juegan las 2 capas. Nosotros hacemos una campaña que lo que queremos es ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones con esta funcionalidad y con muchas otras que tenemos, pero muchas de ellas luego generan performance. Entonces, modulamos las campañas 360 con esa visión. Oye, a lo mejor en determinados canales, medios, comunicamos una cosa y luego por debajo pues recogemos tráfico o pujamos por determinadas palabras, etcétera, ¿no? Porque nos ayuda, son campañas 360 de verdad, no en el sentido de 360 de utilizo todos los canales para comunicar lo mismo, sino 360 porque utilizo todos los canales, pero además me trabajan todo el funnel. Y por eso brand performance es un nombre. Bueno, yo pensaba que era un nombre como común, igual no, pero para nosotros significa eso. De acuerdo. Hablando de este funnel, yo creo que en el mundo de la banca tenéis una dicotomía tremenda, en el sentido que sois probablemente uno de los sectores que cuentan con mayor información de los clientes o información de más calidad, y por otro lado es un sector hiperregulado, en el cual no podemos aprovechar toda esa información. ¿Cómo se vive en esta doble vía, digamos? A ver, tiene todo el sentido del mundo, claro, no, lógicamente todos, yo también como ciudadano, pues quiero que se respeten mis derechos y lógicamente pues, lo que pueda conocer de mi Facebook o Instagram o quien sea, pues no quiero que se utilice para cosas indebidas, con lo cual se vive con naturalidad. Nosotros siempre, desde siempre y desde mi primer día en 1E, la que era mi jefa Maite me lo decía, es que o sea, era lo primero, toda la información que sepas del cliente, aprovéchala para ser relevante, y no me refiero a si gasta en Mercadona o le gusta el fútbol porque compra tal, era como, a ver, si tú sabes que esta persona tiene ya una hipoteca, pues vamos a sacarle, lógicamente, del colectivo de hipotecas al que vamos a impactar, ¿no? O si sabe, es un ejemplo obvio, pero imaginaos, ¿no? Eso, desde el conocimiento lógico de, oye, vamos a consultar qué productos tiene esta persona para no machacarle con emails que igual no vienen a cuento, o hasta hoy en día, pues oye, si una persona ya es cliente, vamos a negativizar las audiencias para que no le impactemos a un ya cliente con una publicidad de la cuenta online, ¿no? Porque esta persona ya es cliente, yo pierdo dinero, a él le molesta, es absurdo, ¿no? Entonces,
desde ese pensamiento, que es lógico, que yo creo que todos los marketers lo hacemos, a luego efectivamente la información que tenemos de los clientes, ayudarla, o sea, usarla para, insisto, nosotros lo hacemos para ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, una de las campañas Brandformance que sacamos hace un tiempo, que era la de Biconomy, que hoy en día ya Biconomy como nombre no existe, pero está integrado en toda la funcionalidad, en toda la app, pues bueno, era una funcionalidad que lo que te ayudaba era a conocer tu nivel de salud financiera, tu capacidad de libertad financiera también, y bueno, pues más o menos a conseguir un colchón que te diera ciertas garantías o cierta seguridad durante 6 meses, ¿no? Y lógicamente ahí utilizábamos, pues oye, yo sé que tú cobras tanto porque me entra tu nómina, sé que tus gastos más o menos, pues si tú cobras 2.000 y tus gastos son de 1.100, pues tienes una capacidad de ahorro de 900 euros al mes. De esto, más o menos al final acabas el mes, más o menos en media en los últimos 4 años, a Big Data, acabas con 500. Bueno, pues ojo, vamos a montar una regla para que puedas ahorrar esos 500 euros, tal. O sea que utilizamos siempre para hacerle visible al cliente de la forma más sencilla cosas que normalmente nos dan pereza a todos, ¿no? Pues a mí yo supuestamente llevo un Excel con mis gastos, no sé qué, desde hace muchos años. Realmente no lo llevo, lo hago 3 veces al año, me pego la panzada de revisar todos los extractos y todos los movimientos de cuenta. Bueno, pues si mi banco me puede facilitar algo parecido a eso, a lo mejor mi Excel es demasiado profundo, pero desde luego con BBVA ya tengo una visión de por dónde se van mis grandes gastos, cuánto gasto en hogar, cuánto gasto en ocio, en ropa, Pues bueno, se trata de eso, ¿no? De utilizar la información de los clientes para conocimiento del cliente, no tanto para explotarla a nosotros, a nuestro favor. Correcto. ¿Cómo es tu día a día en la dirección de marketing de BBVA? O sea, digamos, ¿a qué dedicas, si tuvieras un Excel con los tiempos que dedicas a cada área, cómo organizas tu tiempo? A ver, tengo muchas reuniones, intento organizarme, el tema de las reuniones, o sea, la gestión del tiempo es complicada, es verdad que dependiendo de en qué momento del año nos encontremos, pues tiene más peso en mi agenda el dedicarme a reunirme con el equipo, etcétera, ¿no? A ver, si tuviera que ponerlo en porcentajes, ahora, porque ha sido peor, pero igual el 50% de mi tiempo está reunido en distintos foros, no siempre con mi equipo, a veces pues bueno, reuniones más de compromiso, en sitios que tienes que estar, comités, etcétera. Y luego el 50% restante, ahora, insisto, porque lo llevo trabajando 4 años, lo puedo dedicar a mi trabajo de verdad, que considero que es mi trabajo, bueno, que también es ir a reuniones, ¿no? Pero lo que es mi trabajo, que es pues, pensar a largo plazo, ayudar al equipo a desbloquear problemas que se pueden encontrar. O sea, yo siempre me he presentado como que mi trabajo es desbloquear, o sea, como limpiar el camino a mi equipo, ¿no? Que puedan transitar fácil para conseguir sacar adelante su trabajo. Es como, oye, que hay un bloqueo, no sé qué, que los de legal no nos dejan decir no sé qué, voy. Que no sé, que no tenemos presupuesto para no sé qué, pues vamos a conseguir presupuesto. O sea, como limpiar el camino para que ellos puedan hacer su trabajo. Y entonces, pues eso es lo que me gusta hacer, además, porque me siento útil para ellos también, y eso es parte de ese otro 50% que dedico. Y pues, atender mi correo, hacer presentaciones que tengo que preparar pues para contar la próxima campaña en el comité de directores territoriales, lo que sea, ¿no? O sea, hacer también mi trabajo, cosa que hace unos cuantos años, pues eso pasaba a partir de las 7 de la tarde, cuando ya todo el mundo iba desconectando y tal, pues entonces tú te ponías con tu correo, tus presentaciones, tal, y no es la forma en la que nos gusta trabajar en BBVA, no a mí, en BBVA. Es curioso, de todas maneras, eso que has dicho de hacer mi trabajo, porque yo creo que cuanto más vas escalando en el ámbito profesional, más te da la sensación de que no estoy pudiendo trabajar en el sentido de no estoy pudiendo producir, ¿no? Y al final ese desbloqueo de acciones para otros también es trabajo, desde luego, asistir a reuniones. Totalmente, tienes que darte cuenta que tu trabajo ha cambiado, efectivamente. O sea, yo de la noche a la mañana me convertí en director de marketing, sin esperarlo además, y de llevar las campañas 360, de ser la persona que estaba en contacto con la agencia, trabajando desde el anuncio de tele al último banner, con la agencia y con el equipo, como responsable de las campañas me refiero, pues de repente
tu trabajo cambia y eso pasa a ser un porcentaje pequeño de tu tiempo porque hay alguien que se dedica a ello y simplemente te lo cuenta para que tú vayas validando, des opinión, visión, etcétera, a de pronto pues eso, ser responsable de un equipo muy grande con lo que es la gestión del talento, que es complicada, es de las cosas más difíciles que como profesional te vas a encontrar, conseguir recursos, pelear el presupuesto de marketing, etcétera, 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 etcétera. Sí. Y eso también es tu trabajo, efectivamente. Fenomenal. Pues estamos llegando ya a la recta final. Las últimas preguntas son aquellas que vamos a hacer a todos los invitados que pasen por aquí. La primera de ellas es, ¿cuál es el briefing más extraño que has recibido? Pues, a ver, no sabría decirte realmente. Yo creo que no he tenido, o sea, mira que he tenido clientes, sobre todo en la agencia, pero no he tenido un briefing extraño. A lo mejor he tenido clientes pues más curiosos o para los que nunca había pensado cómo enfrentarme, ¿no? Pues, o cómo hacer las cosas con sentido común o sin herir sensibilidades. Pues durante una época en Grey tuvimos como cliente las pastillas Propecia, que eran para la calvicie y tal. Pues bueno, pues de repente te enfrentas y dices, coño, pues nunca había pensado que lógicamente que hay un público para esto, que hay que tratarlo con sensibilidad porque es importante para las personas. Entonces, bueno, como el hecho de trabajar en agencia muchos años, pues me ha ayudado a ver muchos tipos de clientes. He trabajado para marcas de tabaco y luego también eso te hace tienes una reflexión interna de, ¿cuál es mi trabajo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? ¿Ayudar a que la gente fume? Pues igual no es el tipo de cliente que para el que deseaba trabajar o que me gustaría trabajar. Sí, yo creo que más que extraño, he trabajado para muchos clientes y me ha dado mucha visibilidad de muchos sectores, ¿no? He trabajado desde energía solar, vino, como decía antes, champúes y demás, el tema de las pastillas, o sea, muchísimas cosas, coches también, con lo cual siempre es interesante porque aprendes mucho. Evidentemente eres un profesional exitoso, hablábamos antes de los premios que estáis obteniendo, enhorabuena de nuevo. Gracias. ¿Y cuál es el éxito más importante de tu carrera? ¿Qué es aquel elemento, de lo que más orgulloso estás, digamos? A ver, yo quizás por mi forma de ser, es que el equipo trabaje a gusto, esté contento. Yo me quedo con eso, más que los premios. A ver, los premios nos importan mucho, pero porque nos genera la satisfacción del trabajo bien hecho de alguna manera. O sea que el año que pues hubo el año pasado, creo, el año anterior, que no ganamos ningún EFI, fue como un bajón. Y el equipo lo sentía como un bajón. Es como, joder, nos hemos esforzado mucho y no hemos ganado un EFI. Pues bueno, no, o sea, es por eso, no es el hecho del EFI, sino es como, joder, es que sé que lo he hecho bien y quiero que la industria lo reconozca y quiero que se nos vea como el equipo tan fuerte que somos, ¿no? Y eso nos pesó. A ver si nos quitamos la espinita ahora en unos días. Pero para mí, sinceramente, es el equipo. O sea, yo si me llevo algo a la cama, pensamiento run, ¿no? De esto que desconectas pero te vas a cenar con tu pareja y a dormir y algo que se queda, suelen ser los problemas personales del equipo. No tanto mañana tengo una presentación con mi jefe o mañana lanzamos la campaña, eso no me suele preocupar, pero cuando sé que alguien lo está pasando mal o que yo he sido borde en una reunión, que a veces pasa, que he podido herir a alguien, que alguien no se está sintiendo desarrollado, que cualquier tema personal, digamos, a mí eso es lo que me duele. Con lo cual, de lo que más orgulloso, o sea, lo que más me gusta es cuando la gente pues está bien o dentro de lo que cabe y bueno, está satisfecha con su trabajo y está feliz más o menos dentro de lo que es trabajo, y a todos nos gusta también estar en la playa, pero bueno, dentro de lo que cabe está feliz y le gusta el trabajo que hace y se siente reconocido, escuchado y tiene un poco la forma de atención que necesita, ¿no? Porque cada uno necesita una forma de reconocimiento distinta. Correcto. Y vamos al otro lado, igual que, bueno, usted conoce por tus éxitos, pero todo el mundo, quien tiene boca se equivoca. Entonces, ¿cuál ha sido la mayor cagada, me permito decir la palabra, que has tenido en tu carrera, o una que recuerdas que se pueda contar al menos? A ver, tampoco te sé decir, no porque no me haya equivocado, que me habré equivocado muchas veces, pero no sé, o sea, la verdad es que no caigo, seguro que me he equivocado muchas. Bueno, a ver, sí, me he equivocado muchas veces y me equivoco muchas veces, y te soy honesto en el tono. O sea, a veces, yo soy muy ejecutivo
y entiendo también que a lo mejor se me dio la oportunidad de ser director de marketing por eso, ¿no? Porque hago que las cosas pasen, o sea, fomento mucho el que el trabajo salga a un buen ritmo, y yo creo que eso a veces o sea, imprime un carácter no demasiado rápido, pero a veces digamos que con mis palabras puedo hacer daño. Vale. No porque tenga prisa, sino porque quiero que las cosas pasen, y yo veo muy clara la forma de que pasen, y a lo mejor no todo el mundo lo ve igual, y entonces eso me pone un poco nervioso, ¿no? Es un defecto que tengo y que soy consciente y que sé que hace daño, porque en un momento determinado haces un comentario, no con el ánimo de hacer mal, pero es un comentario que a lo mejor es seco o duro, y haces daño a alguien, y haces daño a alguien a lo mejor profundamente, porque tampoco puede no estar pasando un buen momento personal o profesional, y un comentario tuyo le puede hacer mucho daño y que le pese, ¿no? Entonces eso sé que lo hago, lo estoy corrigiendo, y te diría que es mi gran cagada. Sí, te diría que es esa. Sí, yo creo que sí. Además es que lo peor es que yo mismo lo he vivido en mis carnes, o sea que bueno, la peor anécdota profesional que conozco, no mía, pero sí que pues estando en agencia, en la última etapa en la que era ya el responsable del departamento interactivo, como te decía, éramos muy pocos, o sea, yo mismo iba a gestionar con los clientes, recibía el briefing y a veces me ponía en mi faceta de antiguo diseñador, y yo mismo hacía cosas de diseñador con el equipo porque estábamos sobrepasados, ¿no? Entonces, en ese entorno en el que, joder, yo mismo iba, volvía, me ponía, gestionaba equipo, tal, pues de repente una cliente en este caso, no sé por qué, se enfadó por unos timings, no llegábamos, tal y cual. Y en vez de decirme a mí, llamó a mi jefe, entonces mi jefe vino a mí muy de buenas maneras, o sea, no me regañó para nada, es como, bueno, ¿qué pasa? Cuéntame un poco, que me ha llamado enfadada esta persona, tal. Y a mí me generó una crisis de ansiedad, o sea, no en ese momento me puse a llorar ni nada, pero de repente fue la primera vez que yo noté la ansiedad. De hecho, fui al médico y no sabía lo que me pasaba, y fui a la Seguridad Social y le digo, mira, es que es como que me cuesta tragar. Llevo una semana así, como que me cuesta tragar, noto aquí como una presión cada vez que trago, tal. Me dijo, ¿has tenido algún disgusto últimamente? Y yo, hombre, pues sí, tal. Y dice, es que lo que tienes es ansiedad. O sea, es que... Y joder, cuando de repente lo descubres así, yo era bastante joven en aquel entonces, y lo descubres de esa manera, y dices, me cago en la leche. O sea, que fíjate, un comentario que tampoco era nada grave, era un tema de quiero tener las cosas antes y no dábamos abasto, y desencadena en yo yendo a Seguridad Social y diciéndome que sí, que estoy pasando un episodio de ansiedad, ¿no? Entonces, pues eso... En parte también por eso nuestra forma de trabajar, o la que a mí me gusta, pues de no presionar a las agencias, de que todo el mundo sea feliz, salga a su hora, tenga sus actividades, vaya al teatro o a cenar con sus hijos, o a lo que tenga que hacer, porque también eso te enriquece. Yo soy o sea, yo muchas veces soluciono cosas pasados 2 días, o sea, hay una típica cosa que no sabes cómo resolver, y no me pongo ahí, venga, 2 horas, voy a pensar en ello, es como, bueno, vale, esto se queda aquí, está en mi bandeja de entrada, y 2 días después, haciendo cualquier otra cosa, de repente me viene la solución, no la inspiración, sino la solución. Es como, vale, ya sé, vamos a ir por aquí. Bueno, pues es que eso tiene su proceso de maduración, y el proceso de maduración tiene que pasar en la vida, haciendo otras cosas. Entonces yo creo que mi gran cagada sería esa, y bueno, o sea, me dejo llevar a veces por la presión del trabajo, pero soy muy consciente porque yo mismo lo he vivido, tanto en agencia como luego con este episodio un poco. Luego es muy importante eso que dices de hay que vivir, ¿no? Porque al final el departamento de marketing quizás es el que más pegado a la sociedad tiene que estar. Si no estás en la sociedad, si no estás viviendo, ¿cómo vas a aportar? ¿Cómo vas a entender a esa sociedad en la que operas, ¿no? Totalmente. Es verdad que o sea, yo soy una persona, diría que tímida, o sea, si me ves en sociedad soy un poco introvertido, especialmente en los grupos grandes. Pero, por ejemplo, cuando estoy en el vis-a-vis o con un grupo de, bueno, pues, aunque sea con una pareja o sea, una amiga mía y su pareja, ¿no? Me verás preguntar mucho, ¿no? Y es por eso, porque soy muy curioso, porque además me encanta conocer cosas que luego son insights de la vida. Es como, esta persona a lo mejor es semi parecida a mí, o muy distinta a mí, o muy parecida a lo que sea. Es como, pero entonces tú, tal, no relacionada, no siempre no pregunto todo el rato sobre dinero, banca, ¿no? Pero es como, y entonces, ¿este curso por qué lo has hecho? Y en este viaje, ¿dónde te alojabas? O, y te has ido sola un mes. Y como, pum, preguntas, porque es verdad que te enriquece. Yo creo que es lo que tú dices, que si hay alguien que conoce al
cliente en las empresas es marketing. Y nosotros, de hecho, es que somos de los más defensores de los clientes, ¿no? Cuando se toman determinadas decisiones de negocio, pues seguramente a los que más nos pesa es a nosotros, porque nos sentimos íntimamente relacionados con el cliente y cómo van a vivir pues, determinadas cosas que hay que hacer a veces por negocio. Y hablando de cómo se va a vivir, ¿cuáles son las tendencias que ves que están por llegar o que ya están viniendo y que se van a consolidar en los próximos tiempos en el mundo del marketing en general? Bueno, el mundo del marketing son tantas, como decíamos antes, que no sabría decirte profundamente. O sea, creo que todo el mundo de data nos ha cambiado la vida. Creo que ya pocas cosas se hacen sin... Bueno, es evidente que no se pueden hacer, ¿no? Pero que no se hacían y que no se pueden hacer, pero cada vez menos, con toda la información que tenemos de todos los soportes, de todos los medios, este es cliente, no es cliente, qué productos tiene, la desaparición de las cookies, encontrar una nueva forma de identificar a los clientes que no sea basada en cookies. Yo creo que toda la parte tecnológica del marketing nos está cambiando la vida y tienes que mantenerte un poco al día. Eso creo que como marketer tienes que estar. Y luego sí que a nivel sociedad sí que veo una preocupación muy grande por el bienestar, por la salud mental, aunque me ha salido de forma espontánea la conversación, pero es que es verdad, yo creo que cada vez hay más gente preocupada pues, por su ritmo de trabajo, por si está haciendo lo que quiere hacer con su vida o no, no sé si es la pandemia o ya venía de antes o de dónde ha salido, pero cada vez, por lo menos en mi círculo, es más común este tipo de conversaciones, es más natural, a lo mejor mucha gente ya iba a terapia hace tiempo y no lo decía, pero ahora se dice mucho más, y luego hay mucha gente al borde de tomar determinadas decisiones, tipo voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a otra cosa, o no necesito tanto dinero para vivir, y eso tiene luego consecuencias en el marketing también, porque tienes que ser capaz, especialmente siendo un banco, por ejemplo, un tema como este, de pues si la gente va a dejar de ganar 2.000 euros y piensa que con 1.100 le va a valer, y va a ser más feliz, pues yo como banco tengo que ayudar también a que eso se produzca, ¿no? Pues herramientas para ahorrar poco a poco, entender cómo se te va el dinero, etcétera, etcétera. O sea, que todo se retroalimenta. Yo creo que está la parte tecnológica, pero nunca podemos dejar de mirar la sociedad, ¿no? Un poco lo que hablábamos del tema de diseño de futuros. Que en diseño de futuros miras a lo mejor a 5 años, pero claro, llegar de hoy a 5 años pasas por una serie de cosas que sabes que la sociedad está yendo para allá. Hay un proceso, desde luego. Y hablando de eso de diseño de futuros, uno de nuestros públicos son aquellas personas que se quieren introducir en el ámbito del marketing. Entonces la última pregunta es, ¿qué le dirías para que construya una carrera tan buena como la tuya o para que se introduzca en este mundo? ¿Qué le dirías a una persona que está interesada en entrar en el mundo del marketing? A ver, yo diría que tienes que tener cierta vocación. O sea, yo, por ejemplo, lo conté de hecho en el discurso del premio que mencionabas. Es verdad que a mí mis padres me grababan los bloques de anuncios porque me entretenían más que los dibujos, ¿no? Entonces, pues no sé si es vocación o qué, yo dudé mucho. O sea, yo primero quería ser médico, luego periodista y luego ya por fin publicista, ¿no? Médico por mi abuelo y luego periodista, no sé por qué, y luego al final dije, no, a mí me gusta esto, publicista, ¿no? Y decidí ser publicista porque pensé que cada día iba a ser distinto, o sea, que no me iba a aburrir, no es como, bueno, pues yo soy, oculista, pues todo el rato voy a estar haciendo lo que hacen los oculistas, ¿no? En mi caso, es verdad que sobre todo en agencia trabajas con muchísimas marcas distintas, con lo cual te da una visión muy rica y no te aburres, es que estás todo el rato viendo cosas distintas, haciendo cosas distintas, yo esa etapa la disfruté mucho. Luego es verdad que al entrar en banca, pues te focalizas en banca, pero bueno, también haces muchas cosas distintas. Yo al final llevo 16 años en BBVA y no tengo la impresión de llevar 16 años, como a mí me dices, o sea, yo cuando digo 16 años no me lo creo, como si llevara 5, porque hemos cambiado mucho, ¿no? Yo he hecho muchísimas cosas distintas dentro del banco, siempre en el ámbito del marketing. Entonces, creo que te tiene que gustar de alguna manera, no sé si es vocacional, pero te tiene que gustar, tienes que saber a lo que te vas a enfrentar, te tienen que gustar determinadas cosas. Tienes que tener cierta capacidad de sacrificio, porque es un área muy sufrida, en el sentido de que, no quiero decir mal, pero todo el mundo se ve capacitado para opinar sobre marketing, cosa que, por ejemplo, pues yo no opino sobre lo que me diga un abogado del banco. Es como, vale, pues tú eres el abogado, te puedo pelear, puedo estar más o menos de acuerdo, pero al final tú eres el que conoce la ley y no la cuestiono, ¿no? Entonces parece como que marketing es pues, la típica asignatura de un MBA que, bueno, como he dado marketing, pues puedo opinar, pero yo he dado legal y no opino. Entonces, bueno, yo entiendo que sí, que es verdad, que oye, que todos pues, mis jefes o la gente pues tiene que opinar porque es un área que tiene
mucha visibilidad, es la compañía puesta en la sociedad, con lo cual es lógico que todo el mundo tenga que opinar, pero por eso digo que hay que tener mano izquierda para saber gestionarlo, porque es difícil que a veces, bueno, pues personas que no se dedican puramente al marketing opinen de ello y a lo mejor son tus jefes y da igual, oye, pues es una opinión, seguramente es igual de válida porque lo está viendo desde fuera, pero bueno, que tienes que saber gestionarlo, que a veces es difícil porque especialmente yo creo que si has sido creativo, que tienes un ego un poco más desarrollado, pues a mí me pasaba en agencia cuando era creativo y venía la persona de cuentas, era como, joder, es que no tenéis ni idea, me estáis fastidiando el diseño, y es como, bueno chico, ya, pero hazlo, ¿no? Entonces tienes que saber hacerlo. Entonces diría que eso, una capacidad de gestión de emociones importante y ya está, yo creo. Luego no, yo la verdad es que no, te lo decía antes también fuera de cámara, no planifiqué mi carrera, o sea, no tenía un objetivo claro de dónde quería llegar. Tuve esa epifanía cuando estaba en la agencia diciendo yo no me veo de director creativo ejecutivo de una agencia, además es que hay pocas posiciones y ni por asomo me esperaba ser el director de marketing de BVA. O sea que bueno, yo entiendo que es estar atento a las oportunidades, conocerte para saber cuándo te tienes que formar y en qué, y bueno, pues eso, estar atento básicamente a las oportunidades que te presente la vida. Fenomenal, pues muchas gracias Jaime, hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que hayáis disfrutado tanto como yo escuchando a Jaime y nos vemos pronto en la siguiente. Gracias. Muchas gracias.